nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor. Nada nos faltará. Cuando hablamos de nada nos faltará, la mente natural, el hombre natural, rápidamente piensa en todas las cosas materiales, en la salud, en un trabajo, en el reconocimiento humano. Pero cuando en el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, lo que está diciendo, cuando Jehová es mi pastor, es suficiente que Él sea mi pastor. No anhelo nada más en la vida que estar junto a Él, que ser apacentado en pastos verdes, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tema mal alguno, porque sé que Él está conmigo. Por eso nada me va a faltar. Y aunque llegue a morir, ¿qué nos dice la palabra del Señor en el Salmo 23 al final? Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unge mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No está hablando solamente en la tierra, sino en la eternidad. Yo quiero ir a Marcos capítulo 7, versos 31 en adelante. Cuando Jesús sale y está recorriendo toda Galilea, y Él sana a muchos enfermos, ha liberado a muchos de espíritus inmundos. En este pasaje dice que libera a un sordo y tartamudo, y Él hace que su lengua sea desatada. Y entonces toda la gente, al ver este milagro, en el verso 37 se asombra y dice de esta manera: y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. ¿Cómo dijeron? Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Oremos. Padre, te damos gracias y queremos saber qué es lo que Jesús hacía. ¿Por qué lo hacía? Él hace todo bien, la gente se asombra, y ahora cuando vemos también una sanidad, cuando vemos un milagro, igual nos asombramos, porque son cosas que a veces los hombres están imposibilitados para realizar, está fuera de su alcance, pero cuando vemos que tú lo haces, decimos, lo has hecho todo bien, y nos asombramos, aún sabiendo que tú eres todopoderoso. Señor, nos maravillamos, pero Señor, enséñanos qué es lo que hacías bien, qué es lo que sigues haciendo bien, cuál es tu obrar en nuestros días, no solamente en ese momento, y cómo nosotros podemos repetir igual que esta gente, todo lo ha hecho bien, todo lo hace bien. Gracias porque hoy sigues obrando en nuestra vida y haciendo bien. No solamente como en Génesis, que creaste todas las cosas, oh Dios, y viste que era bueno en gran manera. Ahora, al hacer tu obra en nosotros, también ves esa obra buena porque es tuya. Gracias porque tú producirás el fruto, el resultado final en tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta hora, más que ver solo Marcos, entender este pasaje cuando la gente dice todo lo ha hecho bien, y enseguida va a decir dos cosas, o la gente pone dos afirmaciones: hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y pensaríamos, bueno, lo que ha hecho bien son milagros, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En este caso el sordo y mudo hace que se exprese claramente, hace que oiga. Eso es algo maravilloso. Pero yo quisiera ir a Isaías en el capítulo 30. Voy a ver desde Isaías 30 al 35 y ver por qué la gente decía hace todo bien y qué significaba. No solamente es que hubiera sanado, no solamente es que fuera algo que ellos no lograban entender, sino va más allá de esto. Y el Isaías 30 nos va a hablar aproximadamente por el año 714 antes de Cristo, cuando Judá está siendo asediada por Asiria. Y entonces Judá, en el año 722, ya cayó el reino del norte,
su capital era Samaria, y ya han caído Israel del norte, y solamente permanece el reino del sur, Judá, su capital Jerusalén, y están siendo asediados por la potencia en ese momento, Asiria. Y entonces ellos, en esa desesperación, recuerden, son el pueblo de Dios, ellos van a buscar ayuda de lo que naturalmente sería su enemigo, pero era el enemigo común de los asirios, que eran los egipcios. Y entonces ellos en el capítulo 30, verso 1, van a pedir ayuda a los egipcios. Y dice el verso 1: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ellos habían llegado a esta situación de opresión y Dios los estaba preparando para ser echados de esa tierra, porque ellos habían pecado, al igual que Israel del norte. Ellos tenían ídolos, ellos habían olvidado de los mandamientos de Dios, vivían como todas las naciones. Y entonces Dios les reclama: ustedes están haciendo más pecado, porque ahora en lugar de consultarme a mí, van a buscar a los hombres. En lugar de buscar mi presencia, mi espíritu, van a buscar cobijo en las potencias o los ejércitos humanos. Verso 2 dice que se apartan para descender. ¿A dónde iban? A Egipto. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 3: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo cuando Jesús dice, cuando Jesús sana y la gente dice, lo ha hecho todo bien? Bueno, desde el capítulo 30 hasta el capítulo 35 de Isaías, Dios va a estarle hablando y reclamando al pueblo su condición. Y vamos a ver en el capítulo 35, todavía no, pero vamos a ir viendo estos capítulos, cómo Dios le está prometiendo que cuando Él traiga restauración, cuando Él traiga al Mesías, estamos hablando 714 antes de Cristo, cuando Él traiga al Mesías, una de las señales, o la señal visible, va a ser a los sordos oír y a los mudos hablar. Va a cumplir todo lo que se decía de Él. Pero vamos a ver entonces, el pueblo se está volviendo, está buscando ayuda. Creo que es igual que en este momento. La gente en esta situación y en pandemia, en dificultad, se vuelve antes que a Dios, a pedir consejo de hombres. Pero Dios le había dicho en Deuteronomio 17:16 al pueblo de Israel, cuando lo sacó, todavía están en el desierto, pero cuando lo sacó de Egipto, han pasado ya casi 40 años, y les dice a este pueblo: pero Él no aumentará, hablando del rey que pondrían sobre ellos, dice, Él no aumentará para sí caballos, o sea, no va a tener un gran ejército, ni hará volver al pueblo a Egipto. Algo que Dios le había prohibido era volver a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. O sea, solamente decía, no vuelvan por ese camino. Lo que estaba diciendo el Señor: no vuelvan a la esclavitud, no vuelvan a confiar en el hombre, no vuelvan a esa vida pasada, no me dejen a mí. El hecho de volverse a Egipto era dejar al que los había libertado, era volverse a Egipto, confiar en esa fuerza. Ahora, en esta condición estaba el pueblo. Estoy hablando del año 714, y Dios se los había dicho en el año 1410, 1406 antes de Cristo aproximadamente. Y ahora el pueblo se ha olvidado, y me transporto hasta el tiempo de Jesús. Jesús está presente y está manifestando señales y milagros, pero los fariseos, los escribas, los religiosos, ¿qué están haciendo? Atacando a Jesús y diciendo, no es posible que tú seas el Cristo, el Mesías. Judá estaba esperando, cuando se alía a Egipto, tener la fuerza de Egipto, pero Dios le dice, vas a tener derrota y confusión y vergüenza.
Se están apartando del camino de Dios y se están volviendo a una vida de esclavitud. Y pongámoslo en nuestro contexto. El hombre ahora, conociendo a Dios, ¿qué está haciendo? Se vuelve al camino de esclavitud. Y en el tiempo que nosotros estamos puede ser más visible, porque ahora no es volvernos a Egipto, ahora es volvernos a nuestra vida pasada. El que se aparta de Dios, le decía el Señor en Isaías 30, está añadiendo pecado a su vida. No solamente estuvo en pecado, ahora conoce a Dios. Hebreos nos dice que sí, los sacrificios purificaban con el rociamiento, y cualquiera que transgrede la ley es culpable. Nos dice en el capítulo 3, ¿qué será de nosotros si desechamos a Dios? Si desechamos una salvación tan grande, que nos fue predicada, dice, o traída por ángeles, pero ahora por Cristo mismo. Hebreos 1 nos dice, Dios nos habló directamente. ¿Cómo será que desechemos? Estaremos volviendo por caballos, estaremos volviendo por ejércitos, estaremos volviendo por sombra a Egipto, a nuestra vida pasada. Ahora el hombre se está volviendo de esta manera a su vida pasada. Y yo lo que quiero que veamos, o por qué vamos a llegar al pasaje que vimos al principio, es porque veamos que ese pasaje que la gente dijo lo ha hecho todo bien, tiene que ver con estos capítulos de Isaías. Era el esperar la salvación de Dios, era esperar el rescate de Dios. Y nosotros vemos que en el tiempo de Judá ellos fueron echados de su tierra, y a los 70 años volvieron, y ellos esperaban, pero seguían esperando no volver solo a su tierra. En el tiempo de Jesús seguían esperando al Mesías que los libertara completamente. Vino Jesús y ellos no conocieron el tiempo de su visitación y seguían esperando. Y hoy en la actualidad siguen esperando los judíos, pero a veces también los cristianos conocemos ya al Señor Jesús, pero ahora, como Israel en el desierto, queremos volvernos por ayuda a Egipto. Dice Isaías 30, verso 8. Vea cómo eran estos hombres que esperaban o que se volvían al pecado, se volvían a Egipto. Verso 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrales en un libro para aquel día postrero, eternamente y para siempre. Oye, esto no es solo para ustedes, es para los que van a venir también después. Verso 9. Porque este pueblo es rebelde. ¿Cómo eran? Rebeldes, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y estos que no querían oír la ley de Dios, vea hasta qué punto llegaron. Voy a leer versos 10 y 11. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. ¿Hasta dónde habían llegado? Lo que queremos oír no importa si es recto, si es la palabra de Dios. Queremos oír algo que sea agradable a nuestros oídos y que nos haga sentir bien. Y este es el evangelio que se predica hoy, ¿no? El evangelio que hace sentir bien a la gente. No es el evangelio que hace volver del pecado a la gente. No es el evangelio de arrepentimiento, sino un evangelio que hace sentir que no pasa nada. Y en el tiempo de Jesús él predicaba, y ¿qué hacían los fariseos y los religiosos? Se exasperaban porque no era una palabra agradable a ellos, pero era la voluntad de Dios. Verso 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, decían, no importa el mensaje, pero no nos hagas oír eso, mejor aparta a Dios de nuestro camino. Y hoy los púlpitos están llenos de eso, de superación, de psicoanálisis, en vez de palabra, en vez de evangelio, porque eso es lo que la gente quiere oír. Pero la respuesta de Dios a este tipo de personas que se apartan de Dios, les dice en el capítulo 30, verso 12 al 14, el Santo de Israel dice así, verso 13: por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza, ruina. Dice, esto que ustedes han hecho, esto del alejarse de Dios, es como una grieta. No sé si ustedes han tenido un jarrito,
un plato que a veces se golpea y tiene una pequeña grieta, ¿no? ¿Y qué pasa con esa grieta? ¿Se va a pegar en algún momento? Lo meten al agua caliente, al agua fría, o lo meten al microondas, ¿y qué va pasando? O sea, esa es una señal de que esto se va a romper. Es como cuando le pegan al parabrisas, ¿no? Hay un puntito ahí en el parabrisas y dices, ahí va a aguantar. No, con la presión, después ve que todo el parabrisas del auto está estrellado. Lo que está diciendo también aquí el Señor, eso que ustedes están haciendo al volverse de Dios va a ser algo que los va a destruir completamente. Verso 14. Y serán quebrados como se quiebra vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos. ¿Qué está diciendo? Ustedes se apartan de Dios y lo que vendrá sobre ustedes de parte de Dios mismo es destrucción, y no podrán mantener el fuego, no van a volver a unirse. Es un tiempo de juicio terrible a esos que se están volviendo. Ahora, ¿qué tiene que ver este pasaje? Porque en esta condición se encuentra el pueblo. En esa condición estaba cuando Jesús vino. Su pecado cada vez está siendo mayor, pero el juicio de Dios es: yo los voy a destruir si se apartan de mí. También les va a decir en Isaías 30, verso 15, que aunque está esa situación, Él ha estado hablando constantemente y ellos no han querido oírle. Dice de esta manera: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿A dónde estaban yendo a buscar ayuda? A Egipto, al mundo, confiando en los hombres, confiando en su potencia, en sus ejércitos. Y Dios dice: no, yo te voy a salvar. ¿Con qué? En descanso y en reposo. Tienes que esperar, como le dijo a Josafat: solamente detente en calma y verás esa salvación de Dios. Pero ¿qué dice el pueblo? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y lea lo último: y no quisisteis. Yo te dije, te voy a salvar. Es en reposo, en descanso. Quiero traerte reposo a ti, quiero traerte paz. Pero tú vas a buscar armas, guerra para defenderte. No estás confiando en mí. Pero Dios está aún hablándoles, ellos no quieren, pero está esperando el momento para manifestarles su gloria. ¿Y por qué menciono esto? Porque Dios había dicho: esto no va a ser para este momento. Esto que estoy hablando es para el tiempo postrero. ¿Y cuándo es ese tiempo postrero? Dice Hebreos: con la venida del Señor Jesús. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos al capítulo 30, verso 18. Dice: por tanto Jehová espera para tener piedad de vosotros. Aunque el pueblo se rebela, ¿qué hace Dios? Esperando. ¿Ya te habló? ¿Te vuelve a llamar? Y te rebelas, ¿y Él qué hace? Te vuelve a llamar. Y dice el mismo verso: y por tanto será exaltado, teniendo en vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Él está esperando para mostrar su misericordia a los que confían en Él. En el verso 19: ciertamente el pueblo morará en Sión. Yo los voy a hacer morar en este lugar. Sión es la representación de el lugar de la morada de Dios. Jerusalén es tomada como esa ciudad celestial. Digo, no que lo sea físicamente, sino cada vez que Dios menciona esto es: yo los quiero hacer morar junto a mí, ser Dios en medio de ustedes. Dice en el verso 19: nunca más llorarás. ¿Qué dice? Nunca más llorarás. Cuando viene Jesús enseñando el sermón del monte en Mateo 5 al 7, ¿qué es lo que está diciendo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Recordando estos pasajes, entonces nunca más llorarás. Y Apocalipsis termina diciendo: allí no habrá más llanto, no habrá más lloro, no habrá más muerte. Y el Señor está haciendo oír su voz vez tras vez, esperando el momento de mostrar su misericordia. Y cuando ellos clamen, dice el verso 19 donde estamos, Él les va a responder. Vea, un pueblo alejado de Dios, buscando ayuda en otro lado.
Dios le está diciendo, yo quiero darte paz, pero cuando Dios le habla, ellos dijeron no. Aún le han dicho a los profetas, aún ha dicho, no nos hablen de Dios, no importa que nos enseñes algo incorrecto, pero queremos que nos alejes el camino de Dios. Eso le dijeron a Jeremías, acuérdese también. Y Dios dice, yo estoy esperando el momento de mostrar mi misericordia a ustedes, de tener piedad con ustedes, y cuando yo lo muestre, entonces ustedes van a clamar a mí y yo les voy a responder. Dice en el verso 22, cuando ustedes se vuelvan a mí, cuando ustedes me reconozcan, entonces profanará las cubiertas de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Cuando yo les esté hablando y ustedes me respondan, más bien ustedes escuchen, entonces van a quitar la idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pueblo de Dios estaba viviendo en idolatría. Y van a decir, qué feo se escucha esto, ¿no? Bueno, si alguien nos escucha y tiene alguna imagen en su casa, perdón, hermano. Pero dice que el pueblo que teme a Dios va a decir, esto es como, ¿cómo, hermanos? A ver, dígalo usted, si dice lo mismo su Biblia que la mía. Como trapo asqueroso, y le vas a decir, sal de aquí. Muy fuerte, ¿no? Pero no solamente está hablando de un ídolo, está hablando de nuestra vida, de nuestras costumbres, de nuestro carácter, de todo lo que atesorábamos y que estaba robando el lugar a Dios. ¿Cómo le vamos a decir? Eres cosa asquerosa, sal de aquí. ¿Qué dice Pablo? Todo lo que yo tenía por ganancia, ahora lo he tenido por pérdida. Y en el griego original dice, lo he tenido por estiércol, como cosa asquerosa. Por ganar a Cristo, dice Pablo, por tener ahora la presencia del Señor. Ahora Dios está llamando a confiar en Él, a ese pueblo que está en esa condición. Capítulo 31, verso 1 al 3 y verso 7. Ay de los que descienden de Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. Lea conmigo esta parte. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ay, un lamento. No sabes lo que te espera. Desventurado y desdichado, porque estás poniendo tu confianza en hombres, en las cosas humanas, y no estás poniendo tu confianza, no miras al Santo de Israel y no le buscas. Los egipcios son hombres, no son Dios. Sus caballos son carne y no espíritu. Tu trabajo es material, pero no es lo que te alimenta, sino la palabra de Dios. Tu ayuda no viene de los hombres, tu ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el verso 7 dice, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho sus manos pecadoras. Cuando ustedes vuelvan a Dios, dejen a Egipto, dejen el mundo, van a desechar la obra de sus manos, entre ellos los ídolos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quería con este pueblo que está en esta condición? Estaba en esa condición en el tiempo de Jesús, como estaban ellos confiando, los fariseos, los saduceos, los escribas, los religiosos, confiaban en su propia justicia. Y cuando Jesús viene hablándoles el evangelio, ¿qué hacen? Le rechazan y dicen, apártate de mí. Y Jesús les dijo, así como rechazaron a los profetas y los mataron, así ahora también me rechazan a mí. Dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Le decían a Jesús, por Belcebú, por el príncipe de los demonios, echas fuera a los demonios. Y buscaban ocasión para matarle. ¿Qué estaban diciendo? Que se aparte ese camino del Señor, queremos seguir nuestro propio camino. Ahora el hombre también hace eso, a veces busca su propio camino. Capítulo 32 de Isaías, versos 1 al 5. Dios está esperando el momento de manifestar su justicia. ¿Cuándo va a ser que ellos desechen todo eso en su vida? Cuando le conozcan y le reciban como Rey y como Salvador. Verso 1.
He aquí que para justicia reinará un rey y príncipe presidirá en juicio. ¿De quién está hablando? De ese rey, de ese juez que vendría. Es un pasaje mesiánico. Nos está mostrando al que vendría del tiempo postrero, al que va a reinar, a un rey justo. Verso 2: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad. Mira, va a ser refugio y es como si fuera arroyos en una tierra seca y árida, como sombra en gran peñasco en tierra calurosa. Si usted ha estado en el desierto, un lugar desértico, un lugar muy caliente, cuando ve el río quiere tomar del río, cuando ve un árbol quiere ponerse bajo el árbol. Dice, así será cuando venga ese varón y ese rey a ustedes. Verso 3: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentamente. Dice, entonces van a poder ver, van a poder oír. Verso 4: el corazón de los necios se entenderá para saber, aún aquellos duros se van a convertir. Dice amén, porque nosotros éramos de esos duros, ¿o no? Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Ya vamos entendiendo por qué vine hasta estos capítulos. Porque dice, cuando venga ese momento en que muestre mi misericordia, que les hable, que los liberte, que me reconozcan como rey, que desechen a sus ídolos, vendrá un rey que reinará con justicia, un príncipe, y entonces van a poder oír. Él va a ser refrescante a ustedes, él va a ser sombra, va a ser como si fuera una tierra fértil, y entonces van a poder ver, oír, y los mudos van a empezar a hablar rápida y claramente. Un rey que dirige como juez. Será reverente, nos dice también en el verso 6, no lo vamos a poner, pero va a ser alguien reverente. 33:6, perdón. Va a ser alguien reverente, obediente a Dios, al Padre. ¿Y cómo era Jesús? Obediente al Padre. En el verso 5 del capítulo 33 dice que va a tener el lugar de su morada y la va a llenar de gloria. El verso 5 lo voy a leer. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Él es el que va a traer verdaderamente ese juicio. Ese tiempo está prometido para el futuro, en el caso de Isaías. Y él va a ser como un general dirigiendo a su pueblo en victoria, pero una victoria diferente a la que ellos buscaban, con guerras en Egipto. Dice, en paz, en reposo, en descanso, yo así quiero salvarlos. Pero el pueblo había entendido, no entendía. Verso 10 del capítulo 33 dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Ese es el tiempo cuando aquel mudo pueda hablar, cuando aún los duros sean convertidos, cuando escuchen, no solo que escuchen sus oídos, sino que su corazón sea cambiado. Entonces Dios será exaltado, será engrandecido. Verso 21 dice del capítulo 33 donde estamos, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos y arroyos muy anchos. O sea, ese tiempo, ¿cómo se describe? Como un tiempo de abundancia, como un tiempo de frescura. Por eso cuando Jesús viene y alimenta a los 5,000 y a los 4,000, ¿qué está mostrando? Es un tiempo de abundancia. Ha llegado el rey, ha llegado el príncipe. Cuando inicia su ministerio, dice que transforma el agua en vino en las bodas de Caná, que estaba mostrando que va a haber abundancia, hay alimento para el pueblo, porque esa era la señal de Isaías cuando ese tiempo de justicia viniera. Verso 22 al 24 va a ser como un juez, escuche esto, como un legislador, un juez, un rey y un salvador que va a estar perdonando la iniquidad del pecado. Verso 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará.
Jehová salva. ¿Qué significa Jesús? Yahshua. Ya es la contracción de Jehová. Jehová salva. Eso significa Jesús. Jehová salva. Verso 23. Tus cuerdas se aflojarán, o sea, aún ya no habrá ataduras. Y entonces al final del verso 23 dice: los cojos arrebatarán el botín, aún aquellos inválidos, minusválidos, van a ser como guerreros. Aquellos que son despreciados van a ser como un pueblo grande. Verso 24, ahora sí. No dirá el morador: estoy enfermo. ¿Cómo va a decir? No estoy enfermo, porque va a venir sanidad. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. O sea, aún esas sanidades que estaba mostrando, que ese rey que venía como juez y legislador, ¿qué estaba haciendo? Perdonando el pecado del pueblo. Por eso cuando usted ve en Marcos, hasta donde vamos, y de hecho va a continuar todavía en los siguientes capítulos, va a ver las sanidades, y juntamente con las sanidades, ¿qué va diciendo Jesús a los que Él sana? Tu fe te ha salvado. Queda salvo, queda sano de ese azote. Y luego dice: eres salvo. Juntamente con esa sanidad estaba diciendo: yo te estoy salvando. Ahora creo que vamos entendiendo por qué Isaías hablaba de esto y por qué he tocado este punto. Cuando la gente dice: lo ha hecho todo bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, ¿qué estaban expresando? A veces inconscientemente: este es el que fue prometido para los días postreros. Este es Jehová salva. Este es el rey prometido. Cuando nosotros buscábamos ayuda en Egipto, cuando estábamos en nuestra condición rechazando a Dios, Dios esperó el momento. Este es el momento. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día. Él ha hecho todo bien, ha cumplido lo que decía Isaías, lo que Dios le reveló a Isaías cuando venga ese tiempo. Y ahora sí vamos al capítulo 35. Entonces, cuando esta gente está diciendo: Él ha hecho todo bien, ha hecho a los sordos oír y a los mudos hablar, está diciendo: ha llegado el reino de Dios. Capítulo 35 de Isaías. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y del Sarón. Está hablando como en una imagen, en una figura literaria. Aún la tierra misma, los montes, aún el desierto va a florecer, van a hablar, se van a gozar. Hermanos, la misma tierra, el desierto, los caminos donde Jesús andaba, es como si ese desierto floreciera, porque había llegado el tiempo del Mesías, la venida del reino de Dios. En el mismo verso 2 dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. A través de Jesús, ¿qué estaban viendo? La gloria del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, va a decir el apóstol Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso mismo les anunciamos, para que tengan comunión con nosotros, para que su gozo sea cumplido. Lo que era desde el principio, lo hemos visto. Y de hecho Pedro dice: y vimos su gloria en el monte santo. Ellos pudieron verle, tocarle, y ellos nos escribieron, nos hablaron y nos dejaron este evangelio. Dice: ahora pueden ver la hermosura de Dios nuestro. Verso 3: fortaleced las manos cansadas. O sea, un ejército, un pueblo que está desanimado, que está caído, que está prácticamente derrotado, destruido. Dice: afirmad las rodillas endebles, o sea, levántense, cobren ánimo. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. Era el mensaje que se le estaba diciendo a este pueblo que estaba temeroso. ¿Cuándo nos salvará Dios? ¿O Dios nos salvará? Dudando de la obra de Dios.
Y dice en el verso 4: he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vendría a salvarlos? Dios mismo, en paz, en reposo. Y Él va a estar esperando ese momento. Dice en el verso 5: ahora, ¿cuándo va a ser ese momento? Y por eso toqué este punto y me fui en todo Isaías. Dice el verso 5: entonces los ojos de los ciegos, ¿qué dice? Serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Eso de que aguas van a ser cavadas es: va a estar abriendo los ojos, los oídos, los labios, la lengua. ¿Y Jesús qué hacía en el Evangelio de Marcos? Todas estas señales, diciendo: este es el tiempo. Este es el tiempo. Dios mismo ha venido para salvarlos. De hecho, hasta su nombre, Yahshua, Jehová salva. Bueno, algunos lo van castellanizando y dicen Yeshua, más como en inglés, ¿no? Yeshua. Pero es Yahshua. Jesús en español. Jehová salva. Cuando decimos Jesús, en esto estamos pensando en que es el tiempo de la llegada del reino, el tiempo de la salvación. Verso 8 del capítulo 35: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Pero ¿quiénes entrarán en ese reino ante ese Dios? No pasará nada, bueno, inmundo no pasará por él. ¿Qué quiere decir? Los malvados, los idólatras, los que ponen su esperanza en Egipto, que rechazan a Dios, que rechazan el camino de justicia, no pasarán por ese camino. Solamente ¿quién? Es un camino de santidad, un camino de salvación. Dice en el mismo verso donde estamos, verso 8: sino que Él mismo estará con ellos. O sea, Dios, la promesa de Dios en medio de su pueblo. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por poco que entendamos al conocer la venida de Jesús, no nos extraviaremos. Él enviará su Espíritu Santo. Él envía su palabra a nosotros. Dice el verso 9: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hablará, para que caminen los redimidos. Muchos son literalistas y dicen: no, ahí el león no se va a comer al cordero. Pero está hablando de una paz hasta el punto de que un depredador no podría comerse a su presa. Así será la venida del Mesías. Así será el tiempo de salvación. Verso 10, lean conmigo, esto sí quiero que lo lean conmigo. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Los ciegos recobrarán la vista, los sordos oirán, los cojos saltarán, el mudo hablará. Esto es que se está abriendo el camino de la salvación. ¿Qué está haciendo Jesús en las señales en Marcos? En el capítulo 1, verso 23 al 25, no lo voy a leer, pero ¿qué está haciendo? Libera a un hombre con espíritu inmundo. En el capítulo 1, verso 29 al 31, sana de fiebre a la suegra de Pedro. En el capítulo 1, verso 34, sana a muchos enfermos que le trajeron. En el capítulo 1, verso 34 y verso 39 también dice que echa fuera a todos los demonios, a todos los que tenían espíritus inmundos. De esta manera, ¿qué está haciendo Jesús? Iniciando su ministerio. ¿Qué está diciendo según Isaías? Jehová salva, Dios mismo está aquí para salvarlos. Ha llegado el reino de Dios. En el capítulo 1, verso 40 y 42 de Marcos, va a sanar a un leproso limpiándolo. ¿Qué está diciendo? Yo vengo para limpiarlos, para purificarlos. Son pasajes que ya tal vez hemos visto, pero quiero que usted lo esté recordando. El Señor está haciendo esto. Capítulo 2 de Marcos, verso 10 y 11. Va a sanar a un paralítico.
mostrando que puede perdonar pecados de la iniquidad. ¿Y qué dicen al final del verso 11? Nunca hemos visto tal cosa, porque es el tiempo de la llegada del reino. En el capítulo 3, verso 5, sana al que tiene una mano seca. En el capítulo 5, verso 39, ¿qué está haciendo? Calma al mar y al viento. ¿Qué nos está diciendo? Lo ha hecho todo bien. Este es el que esperábamos. Este es el Mesías prometido. Es el tiempo porque Jehová salva. Capítulo 5, verso 8. Libera al endemoniado gadareno. Y dice que este demonio era atormentado, ya lo vimos, y le decía en el verso 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Y qué hizo ese espíritu? Salió en paz. Con reposo venía el Señor a salvar, a liberar, ya no de Egipto, sino de espíritus inmundos, de pecado, a sanar. Capítulo 5, versos 33 y 34, salva y sana a una mujer con flujo de sangre. Aún sin él decir algo, la mujer le tocó y fue sana. Enseguida resucita a la hija de Jairo en el capítulo 5, verso 41. En Genezaret, capítulo 6, verso 56, sana a la gente que está enferma. Dice, y los tocaba al final del verso, y todos quedaban sanos. ¿Se acuerda lo que decía Isaías 35? Ese es el tiempo de la venida del Rey. Cuando Él venga, los sordos oirán, los mudos hablarán, el cojo saltará. Cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? Vayan y díganle: los sordos oyen, los cojos andan, los mudos hablan, y a los pobres es anunciado el reino de Dios, a los pecadores es anunciado el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Yo soy. El tiempo de la salvación ha llegado. Y quiero terminar con Marcos 7, verso 31 al 37, para que entendamos ahora por qué fui por todo Isaías y dice qué relación tenía. Aquel pueblo que esperaba la salvación, que confiaba en ejércitos, que pensó que tendría libertad por su potencia militar, fue llevado en cautiverio. Pero Dios le estaba hablando acerca de una salvación que sería perfecta. Y dice: no es para este tiempo. Cuando esa salvación llegue, se va a mostrar con sanidad en los mudos, en los sordos, en los cojos, aún resucitando muertos, porque Jesús lo hizo. Ahora nosotros confiamos que ese tiempo ha llegado. Amén. Nosotros somos salvos. El Señor está en medio de nosotros. Dice el capítulo 7, verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efrata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¿Y qué decía Isaías? Y el mudo va a hablar fluidamente. Verso 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo: lea conmigo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ellos pensaban solamente en una sanidad, pero esa confesión estaba diciendo: Jehová salva, ha llegado el día de nuestra redención. Esto es señal de que el Mesías ha venido, que el Cristo Jesús está entre nosotros, que ahora nos ha traído reposo de nuestros enemigos, que ahora ha traído
el reino de Dios a nosotros. Pero ellos, ¿dónde seguían viendo? Volviendo atrás a Egipto, al mundo, poniendo su mirada en las cosas de la tierra. Después estamos meditando, después usted va a ver en los días que estamos meditando, Pedro le dice a Jesús cuando escucha que él tiene que ser crucificado, pero va a resucitar al 3 días. ¿Qué le dice Pedro? No vayas, Señor. Y Jesús le dice: apártate de mí, porque estás pensando como los hombres y no estás pensando en el reino de Dios. No estás poniendo tu mira en las cosas de arriba. Hoy como cristianos podemos estar de esa manera. El Señor nos está ofreciendo su salvación y nosotros todavía estamos viendo atrás. Cuando el Señor dijo: no vuelvan por ese camino, no vuelvan más a ese mundo. Es un reto para nosotros el día de hoy, como cristianos, ya no volver a ese camino, a esa vida, y a partir de hoy empezar a vivir, a dar un paso de fe cada día, a vivir cada día ese compromiso como siervos de Dios, como discípulos del Señor, como pueblo rescatado por Dios, para que Él esté reinando sobre nosotros, para que llegue ese momento de paz, como si el desierto floreciera, como si ríos de agua salieran en el desierto. Este es el tiempo que estamos viviendo hoy, cuando estamos bajo el reino del Señor. Por eso en el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma y me guiará por senda de justicia. Si el día de hoy alguien está con su corazón acongojado, triste, en sequedad, yo quisiera que sepas que el Señor te sigue llamando, te sigue hablando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos en este momento que tu presencia se manifieste a nosotros cada momento, cada día. Que realmente podamos entender que ahora estamos viviendo ese tiempo donde el desierto florece, donde hay manantiales de agua aún de la roca, aún en el desierto. Pero esa es la salvación que estás mostrando. Las sanidades que mostraste fue para dar señal de la llegada del reino, de que estaba salvando juntamente con esa sanidad. Que hoy, Señor, mis hermanos puedan entender eso, y que hay salvación, y que si alguno necesita también de esa sanidad y tú se la quieres dar, Señor, aún sea sano en el nombre de Jesús. Pero hay una sanidad mayor que la sanidad física, que es, Señor, la salvación de nuestras almas. Y esto es lo que queremos, Señor. No queremos volver atrás, no queremos volver nuestra vista a Egipto, no queremos dejar de confiar en ti, no queremos ser incrédulos como este pueblo. Y este pueblo decía que ellos eran gente sin entendimiento, le decía Jesús a sus discípulos, y eso es apistis, gente sin fe, gente que no confía en ti. Que hoy podamos confiar y vivir una vida verdaderamente como discípulos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.